Gaby Solano con nosotros en el mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos y todas. Bueno, habíamos prometido que íbamos a abordar uno de los temas de agenda, bueno, con el esfuerzo de profundidad, o por lo menos de contexto, con el que pretendemos abordar todos los temas. En este en particular, además, con cautela, con cuidado, porque estamos hablando de un tema gravísimo, que es el tema de la trata, pero convertido en show total de farándula. Totalmente. Nos referimos, por supuesto, a la denuncia que hizo Viviana Canosa en un contexto que no correspondía, porque primero hizo un show a partir de esa denuncia, utilizando insinuaciones y denuncias contra, en primer lugar, Lizzy Tagliani, ¿no? Esta famosa conductora, referente también del mundo LGBT, una mujer trans, que dejó a disposición de la mala interpretación y la mala fe de quien estaba del otro lado, porque si bien hizo una denuncia, lo hizo en un contexto donde los discursos de odio prenden enseguida y no dejó evidencia, digamos. Dijo que iba a presentar la denuncia, que finalmente llegó a Comodoro Pi y llegó al fiscal Stornelli, una denuncia que se conoció después. 20 hojas donde todo está en condicional, donde no hay evidencia, donde, algo muy importante, no hay palabras ni denuncias de una víctima, lo cual banaliza de alguna forma lo que puede ser una real denuncia de abuso sexual infantil o incluso de trata de personas. Algo muy importante, digamos, la palabra de las víctimas es fundamental en las denuncias, ¿no? Entonces, de alguna manera también corre el foco de la cuestión a lo mediático, banalizando y no dándole lugar, me parece, a la importancia que debería una temática, en la misma semana en la cual condenaron justamente por tenencia y distribución de material de pedofilia a 2 personas vinculadas a los libertarios y al gobierno nacional. Estamos hablando de Germán y Sebastián Kicska, sí, un exdiputado libertario, ¿no? Bueno, ya es moneda corriente señalar a, sobre todo Viviana Canosa, por este tipo de intervenciones, su irresponsabilidad como comunicadora, pero no me quiero quedar en este hecho. Recordemos que Viviana Canosa fue la persona que consumió, o dijo consumir, porque después se supo que no, dióxido de cloro al aire en medio de la pandemia, situación que terminó con la muerte de un niño de 5 años en Neuquén por el consumo de eso, ¿no? Es una de las referentes de la telebasura. De la telebasura, cuando uno totalmente. habla de telebasura, en términos históricos, piensa en Mauro Viale, no sé, algún momento de Polino, y la superviviente de ese sistema de telebasura es Canosa. Totalmente. De ese sistema. No porque ahora no haya telebasura, se hace de otra manera. No, pero fíjate pero cómo... ese modo de telebasura, que es tirar al barro cualquier cosa, hacer daño. Hacer daño. Y con cualquier cosa. Sí. Sin ningún límite. En un momento, sobre todo en los fines de los 90, a principios de los 2000, era moneda corriente. O sea, se banalizaba todo. Todo. Bueno, Canosa viene de ese ecosistema. Viene, ¿no?, de ese ecosistema, lo que pasa que se resignifica en un contexto donde los discursos de odio están politizados. Sí. Porque atrás de la denuncia de Canosa, no casualmente, hay perfiles vinculados a las personas trans, el mundo LGBTIQ+, los referentes que hoy participan, digamos, en los medios de comunicación, que muchas veces son defensores de los feminismos, de las diversidades. Entonces hay una lectura que la podríamos politizar. Pues sí, que es una telebasura que se resignifica con el contexto político aplicado a la demonización de determinados colectivos. Sí. Sin duda. El discurso de Davos, de Milei en Davos. El discurso de Milei en Davos. Hay un hilo narrativo, más allá de que Canosa y Milei no se llevan bien. De hecho, no, sin duda. De hecho, Milei intervino en tenemos el tuit, ¿no? Sí. De Javier Milei, justamente haciendo referencia a Mariana Fabiani, que fue una de las personas que salió a contestarle a Viviana Canosa, que dijo, ¿esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de su... Bueno, lo hizo como de forma medio indirecta. Sí, bueno, después vamos a abordar esto, porque tengo alguna información que cuenta la trastienda de la operación que da origen a la operación de Canosa, y que involucra a sectores muy poderosos de los servicios de inteligencia, las finanzas internacionales, las relaciones geopolíticas. ¿Y por qué Milei? Le interesa, claro. No, no, pero en este caso erra en su intervención. Erra en su intervención. Pero no por el concepto,
sino porque la persona a la que Milei raspa en su intervención es alguien de su círculo de hierro, de su triángulo de hierro. O sea, que intervino pensando que podía, digamos, que podía sacar tajada. Ahora te lo cuento, terminá con el contexto. Bueno, ¿por qué queremos hablar del perfil de Canosa sin quedarnos en la persona y su operatoria o su lógica? Porque sus acciones, digamos, sus declaraciones, con la única intención de generar polémica y más rating, ¿no? Hoy su programa, además, está encabezando el rating en Canal 13, sigue la misma lógica de las teorías conspirativas. Fíjate que habla en primera persona, siempre utiliza esta figura de la justicia, yo voy por la justicia, hay algo que no se ve, hay algo que está en la oscuridad que yo voy a sacar a la luz, y al mismo tiempo desinforma y crea un mood que después termina siempre recayendo sobre ya una base asentada que hoy tiene que ver con los discursos de odio. Y fíjate que sigue la misma teoría. Yo no sé si recuerdan, pero en una de las columnas que hicimos hace un tiempo hablamos de la película sobre el ataque al Capitolio. Sí. Que ahí veíamos al chamán de QAnon, que era el que tenía los cuernos. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el de los cuernos con Viviana Canosa? Bueno, cuando hablamos de QAnon, hablamos de esta teoría conspiranoica que funciona en Estados Unidos hace varios años, de personas vinculadas a la ultraderecha, la derecha católica, ultraconservadora, que denuncian que existe una red de pedofilia que secuestra a chicos en Estados Unidos vinculadas a los demócratas, a los feminismos, digamos, al mundo que ellos llaman woke o a la Agenda 2030, y utilizan estos discursos y denuncias de delitos graves para resonar en las audiencias que hoy están enojadas, ¿no? Y familiarizadas con estas cuestiones. Bueno, ¿quién está atrás del discurso de Viviana Canosa? Es una persona que se llama Tim Ballard. No sé si lo conocen, si lo escucharon hablar. Es un activista de Estados Unidos, fundador de una ONG que se dedica justamente a denunciar la trata de personas y el tráfico sexual infantil, muy similar a lo que hace la teoría de QAnon. Y su historia se popularizó porque hace unos años sacó una película que se llama Sound of Freedom, que es una película donde él se autopromociona como una persona que se mete en el mundo de la trata para denunciar y para rescatar a los niños que son víctimas de la explotación infantil. Bueno, es un tipo que le fue muy bien en su momento, apoyó incluso a Donald Trump, es una persona vinculada al poder financiero a nivel internacional, se hizo millonario, tiene el apoyo de sectores conservadores, grupos ultracatólicos de Estados Unidos, pero justamente en el medio de su militancia terminó denunciado por varias mujeres por abuso sexual y también por operaciones fraudulentas relacionadas con esta fundación que encabeza. Recientemente, hace poco, en los últimos meses, estuvo en el centro de la escena mediática en Argentina porque participó en un operativo contra la pedofilia y contra la pornografía infantil en Mar del Plata y fue una de las personas que desde los medios de comunicación se involucró en el caso de Loan, que denunciaba que no había plata. Sí, bueno, Patricia Bullrich fue la persona que puso el límite. Pero pará, es importante seguir la secuencia de hechos. Sí. Porque Patricia Bullrich puso un límite ahora. Claro. Pero la intervención de Tim Ballard, o la pretendida intervención de Ballard, en el caso Loan, viene desde febrero. No es menor el tiempo transcurrido entre una cosa y la otra, porque en el medio pasaron cosas. Es la información que yo tengo, la comparto y aprovecho. Dale, compartamos. Perfecto. Efectivamente, Tim Ballard se reunió con Canosa fines de febrero, principios de marzo. En esa reunión, Ballard se quejó porque no le permitían involucrarse intervenir en la causa Loan. Exacto. A la manera que interviene Ballard, y como se cuenta en esa película, Sounds of Freedom, Sonido de la Libertad. Que es una película promocional. Sí, es autopromocional. Porque el protagonista es él. Y lo que se cuenta es que el método Ballard es financiar operaciones de supuesto rescate. Claro, como operaciones secretas. Que no son secretas. Acá está el detalle. Por eso dice operaciones que son como secretas. Entre comillas decís. Porque lo que hace Ballard y esa asociación, ¿qué es? Vender los operativos de rescate como un juego en línea. Claro, ¿cómo opera la red? La red de Ballard
consigue financiamiento privado Sí. o incluso eventualmente público de algunos estados municipales. Sí, de derecha, más conservador. Bueno, no necesariamente. En Centroamérica incluso yo pensé que alcaldes decías en Estados progresistas- Unidos. No, en Estados Unidos no opera. Tiene prohibido operar. Tiene No puede operar ni en financiamiento. Europa ni en Pero Estados tiene Unidos. financiamiento de empresas de sectores de Estados Sí. Unidos. El financiamiento lo recibe así. Le vende a los sponsors el acceso en vivo a filmaciones en vivo del operativo. Claro. Como si fuese un juego, como si fuese una operación de las que hace, no sé, la CIA cuando interviene en Medio Oriente. Claro, sí, sí. Que se ve en vivo la intervención. Bueno, vende eso, como si fuese un juego online. Vos ponés la guita, tenés acceso privilegiado a través de De un link. una clave y de un link para ver cómo se hace el operativo de rescate. Bueno, hay denuncias de todo tipo contra Ballard, entre otras muy graves, 23 denuncias por abuso Abuso sexual, sí. a personas que se acercaban a la asociación para pedir por chicos desaparecidos. No tiene permitido operar en Estados Unidos, no puede operar en Canadá, no puede operar en Europa, opera en países del tercer mundo. Claro, Latinoamérica, Centroamérica. En Argentina firmó convenio con Milei y de hecho los dos participaron junto al director de la película Sounds of Freedom, que es Verástegui, Verástegui. un mexicano que estuvo con Milei en la foto fallida de Trump hace un par de Sí. semanas, porque en esa premiación iban a recibir o recibieron un premio. Milei, un premio falopa, ¿no? El León Sí, de la Libertad. esos yo que qué les sé. gusta a Bueno, Milei. Milei, Natalia de Negri, que es la organizadora y el vínculo de, En Estados Unidos, con de el ese círculo este, mundo sí. de negocios sucios con Milei. Y Verástegui. Verástegui también estaba ahí. La foto que estamos viendo es una foto de febrero. Por eso digo hay que seguir la secuencia. Eso es una reunión de la CEPAC en febrero. Y el que vemos ahí con Milei es a esta persona que mencionaba Fabi Solano, Tim Ballard. Tim Ballard integra la CEPAC y todo el dispositivo de la CEPAC, que es la que generó hasta ahora la única reunión cara a cara que tuvieron Milei y Trump, que fue justamente en el marco de esta reunión, Sí. la reunión de la CEPAC. En esa reunión fue muy importante un argentino, se llama Santurice, que se presenta como un empresario porque tiene como 40 sociedades inscriptas en Miami, pero que es un hombre que, entre otras cosas, tuvo un paso por la CIDE. Servicio. O ex servicio o Bueno, actual dicen que servicio. no existe tal Sí, cosa sí. como un ex servicio. Uno nunca deja de serlo. Ese Santurice es el dueño del avión negro, el famoso avión negro, Sí. en el que se trasladó Lourdes Arrieta, la jefa de la CEPAC, donde se había dado esta reunión en febrero en Estados Unidos. Se hizo una reunión después en Argentina. Y la organizadora fue Lourdes Arrieta como jefa de la CEPAC en Argentina. Viajó porque es socia en el avión de Santurice. Y en ese avión viajó esta semana, no la semana pasada, esta semana en ese avión viajó un empresario billonario que se reunió con Milei para hacer negocio de carry trade. Mira cómo todo cierra, ¿eh? Bueno, yo digo, ese esquema es el que está atrás de Tim Ballard, de la operación que activa Tim Ballard a través de Canosa, y por eso, cuando Milei ayer interviene en la discusión, lo hace a instancias de la decisión que sí tomó ahora Patricia Bullrich de impedirle a Tim Ballard participar. Claro. ¿Pero por qué lo hace? Patricia Bullrich forma parte de otro dispositivo de negocios vinculados a la inteligencia de los pertrechos que está enfrentado a Santurice. Hay dos dispositivos, hay más, pero hay dos dispositivos de agentes de inteligencia que venden pertrechos de seguridad que compiten. Claro. Uno tiene una terminal, la terminal CEPAC, digamos, y otro tiene otra terminal que, pongámosle la terminal Tel Aviv, Que esa es la de Patricia. que esa es la de Patricia Bullrich. Bien. Patricia Bullrich interviene cortándole el acceso a Ballard porque es una forma de cortar el acceso a ese esquema de negocios. El problema es que ese esquema de negocios tiene otro patrocinante muy importante en el gobierno, que es Santiago Caputo. Claro. El vínculo, ¿por qué estaba Santiago Caputo con los tipos de la CEPAC que vinieron esta semana? Era el único funcionario además de Milei que estaba, y Karina Milei. Estaba Karina Milei, Santiago Caputo y Milei. No estaba Huertain, no estaba el canciller No, en claro. esa reunión.
¿Por qué estaba Santiago Caputo? Porque es el vínculo del gobierno con la CEPAC. Y hay otro más que es vínculo, que es Agustín Laje. Y con esto cierro, porque me parece que es lo que explica y une lo que vos estabas contando. Agustín Laje fue promotor de Sounds of Freedom. Ahí vemos, por ejemplo, cuando incluso en su cuenta de Mirá, YouTube, claro. Laje estaba entrevistando a Verástegui, esto fue el año pasado, e incluso vendía entradas para ir a ver Sounds of Freedom. Porque detrás de todo esto siempre hay un negocio, amigos. Lo que se viste como ideología es básicamente un negocio, o muchos. Laje, a la manera de Tim Ballard, le sacó 25 lucas verdes por cabeza a los empresarios más importantes de la Argentina para que lo oyeran hablar en un hotel de lujo en la ciudad de Buenos Aires. The esa Sound of guita- Freedom. El Faro se llama. El Faro. La fundación El Faro. El Faro. Esa fundación está directamente vinculada con la fundación de Ballard y forman parte del dispositivo de fundaciones de derecha que nutren o se nutren de la CEPAC. Y todo es un enorme negocio, Claro. que involucra eventualmente tráfico de niños o el uso de tráfico de niños para hacer negocios, el negocio de la venta de armas y pertrechos de seguridad, el negocio de la inteligencia y fundamentalmente la inteligencia política. O sea que, fíjate cómo detrás de un episodio que parece de la farándula, Totalmente. Que está completamente espectacularizado, además. por eso Milei ayer hizo una de más, Al pedo. no al pedo, en su esquema de Claro. poder, Sí. terminó favoreciendo a Patricia Bullrich contra los intereses de Santiago Caputo. Hay que ver qué detona esto en la interna de poder entre Bullrich y Santiago Caputo, que no es sencilla, ¿eh? Porque Santiago Caputo ambiciona mucho de los resortes de poder que tiene y de los negocios que administra Patricia Bullrich. Esto es lo que está detrás de algo que, insisto, daña la reputación de personas, se banaliza temas graves. Pero quería contar esto porque si no, no se entiende por qué termina participando Claro. Milei. Milei participa porque alguien le dice, che, algo tenés que decir. Ese alguien, lo voy a presentar así. ¿Quién es la principal enemiga que tiene hoy Santiago Caputo dentro del triángulo de hierro? Son tres. Doy una pista, no es Milei. Claro. Sí, es Milei, Es pero no Milei, Javier. pero es Milei con Es el peluca. jefe de Milei. Ahí está. Milei con peluca. Es el jefe de Milei. O sea que yo no descartaría que Karina Milei, quizá instigada en esta por Patricia Bullrich, Lule Menem, ese dispositivo, le haya hecho hacer una de más a Milei. Que, como todos sabemos, tiene una voluntad muy frágil y un intelecto también frágil. Para los temas complejos, digamos, ¿no? Sí. Es bastante, Se queda en lo superficial. es bastante Sí, superficial. y agrego un dato chiquito, que hay una parte, estuve averiguando en esta semana, hay una parte que tiene que ver con la parte de cómo está dividido Clarín en una sección, más que nada, la gerencia no estaba contenta con todo esto que ocurrió. No, claro, porque Para esto. nada, con lo que, principalmente con el Canosa que dejó afuera Claro. algunas charlas importantes. No, y además, perdón, no sé cómo va a afectar esto, digamos, en la vinculación con Canal 13, porque esto también, digamos, Bueno. es el ingreso por la ventana de una polémica, un tema que no sé si la gerencia, digamos, estaba de acuerdo, si sabía, si la va a afectar de alguna manera. Me parece que es un problema porque además en un contexto donde los discursos de odio, digamos, después retroalimentan otras cosas, esto va a seguir creciendo. Sí. Y los negocios también van a seguir creciendo. así que- Bueno, los negocios también. Pero hay que prestar atención que detrás de cada operación de este tipo hay un negocio, ¿eh? No es solamente una posición ideológica. No, claro, claro.